Bueno, el Señor Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso quiere decir que el Señor está en medio de nosotros, ¿no? ¿Lo creemos? Sí es, ¿no? Amén, muy bien. Y la pregunta es, ¿pero es posible que haya alguna iglesia en la que el Jesús no esté en medio? ¿Qué creéis? ¿Es posible? Evidentemente sí. Yo le dije a Carlos, no pongas el texto, pero ya se me ha chivado, que es la Odisea, ¿no? Evidentemente es la Odisea, ya lo sabemos. En la Odisea el Señor no estaba dentro, pero no estaba no porque el Señor no quisiera estar, no porque el Señor no cumpliera su promesa, porque eso es una promesa del Señor y el Señor siempre cumple sus promesas. Es porque aquella iglesia no necesitaba que el Señor estuviera allí. Como hemos cantado, no necesitaba ser quebrantada. Se creían autosuficientes y perfecto, eran muy listos. Y no daban lugar, no daban cabida que el Señor estuviera allí. Y se nos dice que el Señor está fuera, en la puerta de la iglesia, no está dentro. El problema es que esta iglesia no era consciente de esta situación, y eso es grave. Que haya una iglesia que crea que el Señor está en medio de ellos, que mencionen al Señor, que hablen del Señor, que prediquen del Señor, que prediquen el Evangelio y no cuenten con el Señor, que dejen el Señor aparte, es grave, ¿eh? Bueno, pues ese es el caso de la Odisea. El texto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, que no lo voy a leer. Para ir un poquito más rápido, lo vamos a ir leyendo y explicando versículo a versículo. Empieza el Señor Jesús dirigiéndose al ángel de la iglesia de la Odisea. El Señor Jesús dictó 7 cartas al apóstol Juan cuando estaba deportado en la isla de Patmos, y esta es la última carta. Entonces el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, al ángel, al mensajero, que es lo que significa ángel. ¿Y quién es el ángel, el mensajero de la iglesia? ¿Quién tiene la responsabilidad de transmitir el mensaje? Pues el pastor. ¿A quién le iba a escribir la carta? Sino al responsable de la iglesia. Esto me da un miedo tremendo, porque esta iglesia era terrible. No había nadie que se salvara, el pastor tampoco. Y mirar bien que el Señor, lógicamente, se dirige al pastor como máximo responsable, porque mirad lo que dice Jeremías capítulo 50, versículo 6. En aquel caso, el Señor está culpando de las ovejas perdidas al pastor. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Qué grave que el pastor de la iglesia haga errar. Y aquel pastor era responsable de la situación de la iglesia. Era culpable. Pero cuidado, el que el pastor sea culpable no quiere decir que los miembros tampoco que se salven. Cada uno va a ser juzgado por sus obras. Cada uno individualmente. Por lo tanto, mira, no busques ninguna excusa en los demás, ni siquiera en el pastor, para justificar tus malas conductas, tu mala acción, tus pecados. Porque somos, repito, cada uno responsable. Pero evidentemente el pastor más, porque el pastor tiene que dar cuentas de esa responsabilidad. El apóstol Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando se está despidiendo, da un consejo dirigiéndose a los ancianos, a los pastores, le da un consejo, le dice, mirad vosotros, primeramente por vosotros mismos, porque hermanos, ¿qué podemos enseñar que no seamos ejemplo? ¿Cómo yo puedo enseñar algo si yo mismo no fuera ejemplo? Sería un hipócrita. Y sabes una cosa, difícilmente os engañaría a los que me conocéis, pero aunque consiguiera engañaros a vosotros, la pregunta es, ¿al Señor le podría yo engañar? Entonces dice, primeramente mirad por vosotros, mirad cómo andéis, mirad lo que estáis enseñando, mirad vuestra conducta, predícate a ti mismo, y entonces luego por todo el rebaño, sin excepción, por todo el rebaño. Así que es un toque de atención esta carta, en primer lugar, al pastor de la iglesia de la Odisea. Pero, repito, eso no justifica la conducta de nadie. Y allí no había ni uno solo que se salvara, porque solamente que hubiera uno que no que fuera diferente, que estuviera actuando correctamente, el Señor lo habría mencionado. A la iglesia de Sardis dice, pero hay unos pocos
que no han manchado, ¿no? O sea, unos pocos que se están portando bien. Ahí no tenía que haber ninguno, porque el Señor no hace ninguna excepción, no menciona a ninguno en particular. Luego, pastor y congregación, tela marinera. ¿Pero qué clase de iglesia entonces era la Odisea? ¿Acaso no era la iglesia del Señor? Sí, hermanos, la iglesia de la Odisea era una iglesia de creyentes. Es posible que hubiera alguno que no lo fuera, como en todas, que se creyera creyente, incluso pudiera confundirse con los demás. Pero mayoritariamente, y así lo vamos a ver, esa iglesia estaba compuesta de creyentes. Y estaba compuesta de creyentes por muchas razones, podemos estar seguros de que así era. Lo primero es porque esa iglesia estaba constituida históricamente, y en la carta a los Colosenses el apóstol Pablo está haciendo mención a la iglesia de la Odisea. Les está diciendo a los colosenses, leer la carta que os estoy escribiendo a vosotros, que se lea también en la Odisea. Y les dice, mira, he escrito una carta a la Odisea. Uy, no la tenemos, qué lástima, si no hubiéramos conocido un poquito más a la Odisea. Pero dice, y la carta que he escrito a la Odisea, leerla también. Y es que Colosas y la Odisea estaban muy cercanas, habían unos 16 kilómetros de distancia. Bueno, algunos andamos más para venir a esta iglesia, entonces la comunicación era más difícil. Pero con todo y eso era iglesia próxima. Luego era una iglesia que estaba constituida históricamente y que por lo tanto no podemos dudar de que así hubiese sido por la mención que Pablo está haciendo y manda saludos a la iglesia de la Odisea. En segundo lugar, es que esta iglesia, el pastor, lo había puesto el Señor. ¿Y cómo lo sé? Pues muy sencillo. Aunque el pastor era un elemento de cuidado, pero dice el Señor, nos enseña en el capítulo 1 y también en alguna carta, habla que las siete iglesias que son aquellas 7 iglesias del Asia Menor a las que el Señor a cada una de ellas envía una carta, la Odisea es la última de las 7, dice que esas 7 son 7 candeleros que él tiene en su mano, son 7 candeleros de oro. Y dice también que tiene a las 7 estrellas, que son los 7 ángeles, los 7 mensajeros, los 7 pastores, los tiene en su mano derecha. ¿Cómo va a tener en su mano derecha el Señor a alguien que no haya puesto? En tercer lugar, porque era una iglesia que tenía actividad, lo vamos a ver. Era una iglesia que tenía actividad, seguramente alababan al Señor, tenían sus cultos de oración, predicarían el Evangelio. Otra cosa es la eficacia de lo que estaban haciendo al no contar con el Señor. Luego veremos el porqué. Y finalmente porque el Señor la llama iglesia y la considera como tal. Luego no podemos dudar de que está refiriéndose, la carta está dirigida a creyentes que había en esa congregación. Repito, aunque pudiera haber alguno que no lo fuera, como en todas. Bien, pues a esa iglesia el Señor se refiere diciendo, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, versículo 14. Fíjate, el amén. ¿Sabemos lo que quiere decir amén? Lo usamos mucho, cada vez que oramos finalizamos con amén. ¿Sabéis? Jesús utilizaba una expresión, en el Nuevo Testamento, en la versión Reina Valera, aparece 74 veces esta expresión, mira si lo mencionaba a veces. Y es la expresión de cierto os digo, en verdad os digo, de cierto. ¿Sabéis la palabra que se traduce por de cierto? Amén. Esta es la palabra que se traduce por de cierto. Es decir, cuando Jesús se presenta como el amén, lo que está diciendo es que lo que va a decir, lo que tiene que comentarle a esa iglesia, que nadie lo ponga en duda. Él lo usaba para llamar la atención, para decir, cuidado con lo que estoy diciendo. Esto es verdad. De cierto os digo. Amén. Y por si fuera poco, dice el testigo fiel y verdadero. Mira, yo no tengo una verdad. Yo tengo la verdad. Tú puedes creerme o no puedes creerme. Pero mira, lo que tú creas no se va a cumplir porque tú lo creas. Se va a cumplir lo que yo digo porque yo soy el amén. Lo que yo digo es verdad y soy el testigo fiel. Yo no miento, yo tengo la verdad y por lo tanto soy verdadero. Añade el principio de la creación de Dios. Esto es importante. Lo que está diciendo aquí es que es soberano. Algunos dicen que el principio de la creación de Dios quiere decir que Jesús fue lo primero creado. A ver, el principio de la creación de Dios quiere decir que es el origen de todas las cosas. Eso es lo que quiere decir principio. Ojo con los que malinterpretan la Escritura y ya sabéis quiénes son, no hace falta mencionarlos. Y eso es importante, está diciendo, mira, yo soy el origen
de todo lo que existe, de todo el universo. Soy el origen también. También te he creado. Por lo tanto, soy el soberano. Mucho cuidado, que estamos hablando con el Dios, con el Todopoderoso. Así que cuidado con lo que os voy a decir, porque, como diríamos nosotros, esto va a misa. Bueno, ¿y qué es lo que dice? Pues empieza, mira, lo que dice es gordo, Lo que va a decir el Señor, vamos a prepararnos, por eso lo leo poquito a poco, aunque ya muchos lo conocéis, pero va a decir palabras muy duras. Nosotros muchas veces no nos atrevemos a hablar tan duro, si alguien se molesta. Pero el Señor es muy claro. Y es que no nos podemos andar con chiquitas ni con medias tintas. Allí hay un problema muy serio en la Odisea, que ya lo vamos a ver. Y ante eso, el Señor habla con toda claridad. Y va a decir cosas muy duras, pero no va a minimizar el mensaje, no lo va a suavizar, sino que lo va a decir con la mayor claridad. Mira, para que no haya duda, que nadie ponga en duda lo que aquí va a pasar. Por eso empieza diciendo, cuidado, que yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero, y además el soberano de toda la creación. ¿Y qué es lo que está diciendo? Yo conozco tus obras, versículo 15. Yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras, las que hacemos aquí, las que hacemos en nuestra casa. Las que hacemos el domingo y las que hacemos el jueves. El Señor conoce todas nuestras obras. No le podemos engañar, hermanos. Somos un libro abierto delante del Señor. Y como iglesia, el Señor conocía lo que la iglesia hacía. El hecho de que diga que yo conozco tus obras está diciendo de alguna forma que aquella iglesia tenía actividad eclesial, como ya hemos dicho. Ahora, no dice si eran buenas o eran malas. No las está juzgando, ni las está alabando, ni las está criticando. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues que da igual. Lo que hicieran, aunque fuera correcto, aunque lo que hicieran es lo que tenían que hacer, había algo que las invalidaba. Por eso no entra a juzgar, no entra a valorar si aquello está bien o aquello está mal. No hace ningún comentario. Yo conozco tus obras. Y ahora viene el kit de la cuestión. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues mira, no voy a entrar. Me da igual. No voy a entrar porque cada uno lo interpreta de una manera diferente y no merece la pena porque no es el kit de la cuestión, no es lo importante. ¿Queréis decirme lo que no es frío ni caliente, cómo es? Tibio. Pues eso es lo importante. El Señor lo que le está diciendo es que aquella iglesia no es ni fría ni caliente, independientemente de lo que podamos interpretar como frío o caliente, lo importante es que aquella iglesia era tibia. Y el Señor les va a decir por qué eran tibios y les va a dar la solución. Así que nos vamos a centrar en la tibieza y vamos a dejarlo de frío o caliente para otro día. Ojalá fueses frío y caliente, pero porque eres tibio, y no eres frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Oye, ¿alguna vez has tenido arcadas? ¿Has experimentado el asco que te dé algo? No sé, a lo mejor hay alguien que tiene el estómago duro. Yo no. Pero ¿sabéis lo que comen los chinos? Y que no me está escuchando ninguno. Comen cosas en su cultura que para nosotros es repugnante. Recuerdo que Leslie, un primo de Mari que estuvo trabajando en China, nos contó en cierta ocasión que le hicieron un honor. Él no lo sabía. Pero le dieron, después de la comida, le dieron a beber el licor del lagarto. ¿Sabéis lo que es el licor del lagarto? Eso, si habéis ido a comer a un chino, habréis visto la botellita con lagarto dentro. Pero a él le dieron en un vasito eso y había una cosa flotando que no sabía lo que era. No sé si lo llegó a preguntar o se enteró luego. El caso es que era un honor, era el único que tenía aquello. Luego se enteró de que eran, da asco hasta decirlo, 2 fetos de ratón. Bueno, tenía el estómago duro y con todo eso le dio mucho asco. ¿Pero tú te imaginas meterte eso en la boca? Yo desde luego no lo haría, yo prefiero que me pegue un tiro, no sé, sería incapaz. Ya me conocéis, como soy para las comidas, ¿no? Claro, la pregunta, hermanos, es que lo que yo quiero que reflexionemos, cuando el Señor está diciendo te vomitaré de mi boca, ¿qué asco le tenía que dar a aquella iglesia? Es que es fuerte, está diciendo me repugnáis, me dais asco. Eso es lo que está diciendo el Señor. Me dais tanto asco que os voy a vomitar de mi boca. ¿Qué advertencia más seria
¿Qué palabras más duras? ¿Qué expresión más dramática, hermanos? Repito, está diciendo el Señor que le repugna a aquella iglesia. Pero mira lo que está diciendo. Y esto es importante. Te vomitaré. Es decir, no te he vomitado. Estás a tiempo. Si sigues así, me das tanto asco que ya no te puedo soportar más. Te tengo todavía, pero es tanta la repugnancia que tengo que te acabaré vomitando. Pero estoy advirtiéndote ahora, y ahora veremos todo lo que el Señor dice, para que cambies, para que te arrepientas y corrijas lo que estás haciendo mal. Si no lo haces, acabaré vomitándote de mi boca, porque ya no te soporto más. Pero hay tiempo, estás a tiempo todavía. ¿Por qué? ¿Por qué aquella iglesia le daba tanto asco al Señor? Eso es importante. ¿Por qué el Señor consideraba aquella iglesia tibia al punto de serle tan desagradable? Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, la Odisea era una ciudad que por su situación geográfica había mucho negocio, tenía también sus propias industrias. En definitiva, era una ciudad rica, no como Ciudad Meridiana, una ciudad rica. No sé si esto implicaría que hubiese miembros de la iglesia de la Odisea que también fueran ricos. No lo sé, pero desde luego el Señor no se está refiriendo a esa riqueza. Si bien es verdad que cuando uno tiene dinero, parece que, lo ha dicho Carolina esta mañana, parece que esto le dé cierta garantía, cierta seguridad y se sienta autosuficiente, que es el problema que tenía. Pero en cualquier caso, el Señor se está refiriendo a la tibieza, a su condición espiritual. Aquella iglesia era autocomplaciente, no necesitaba ser quebrantada. No oraba como hemos cantado nosotros. Nosotros sí necesitamos, ¿no? Ser quebrantados, y claro, lo hemos cantado. Y queremos ser como el Señor, ¿verdad? Lo hemos cantado, sí. Pues aquella iglesia no. O a lo mejor sí cantaban eso, pero evidentemente era tan autocomplaciente que realmente ese era el engaño que tenían. Yo soy rico. ¿Ah? Me he enriquecido. Señor, es que no tengo necesidad de ti. Yo estoy haciendo tu obra. Estamos teniendo actividad. Predicamos el Evangelio. Tenemos cultos de oración. Meditamos en tu palabra. Pero hacemos las cosas como nosotros creemos que tenemos que hacer. No tenemos necesidad de... Bueno, es que ya lo estamos haciendo bien. A mí esto me da mucho miedo, hermanos. Y me da mucho miedo y os voy a hacer una confesión. Me parece que nunca la he hecho. Pero os voy a hacer una confesión. Muchas veces, no una, muchas veces me he preguntado... Bueno, diré una cosa antes. ¿Alguien duda de que yo ame a la iglesia? No, no lo dudéis. Amo mucho a la iglesia, me he sacrificado por ella, he llorado mucho por ella, la amo mucho. Pero yo muchas veces me he preguntado, ¿y al Señor de la iglesia cuánto le amo? Porque se puede amar a la obra del Señor y no pongo en duda que ninguno, al menos los que estamos trabajando, la amemos. Pero ¿y al Señor de la obra? Porque a lo mejor ese también era el problema de la gente, que se estaba tomando esa ula. Cuando amamos la obra, pero no amamos tanto al Señor de la obra, nos tomamos como una obra personal, como si fuera nuestro negocio, como si fuera nuestra empresa. Queremos que la iglesia prospere, por muchas razones, que no viene aquí decirlas, pero la pregunta no es si amamos a la iglesia. La pregunta es por qué estamos trabajando a la iglesia. Tenemos que amar a la iglesia porque amamos al Señor de la iglesia. Tenemos que amar a la obra del Señor porque amamos al Señor de la obra. Y eso lo tenemos todos claro, yo me lo he preguntado. Porque cuando amamos la obra y hacemos las cosas no tanto por amor al Señor, sino por amor a la obra, caemos en el error de hacerlo a nuestra manera. Como si fuera, repito, nuestra empresa, nuestro negocio. Hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Claro, somos autosuficientes. ¿Para qué vamos a contar con el Señor? Si yo soy muy listo, hermano. No me veis qué listo soy. Yo lo necesito. Yo opino que esto es bueno y me da igual lo que diga el Señor. Bueno, no me da igual. No lo digo así. Pero siempre encuentro un sí, pero, el Señor sí, pero hay esto, hay lo otro, y muchas veces me condiciona mi propia opinión, mis propios razonamientos, condicionan mis acciones en la iglesia.
Y eso es nefasto. Tal vez fuera este el problema que tenía la iglesia Yo he apuntado aquí algunas cosas, no todas, pero algunas cosas que puedan evidenciar lo que el Señor se está refiriendo cuando habla de tibieza y lo que el Señor está censurando a esta iglesia. Mira, y que cada cual se juzgue. Ser tibio puede significar alguna de estas cosas, muchas más o menos, pero pueden ser lo que ahora voy a mencionar. Y me lo apunto aquí para que no se me olvide ninguna de las que he hecho memoria. Mira, podemos conocer la Escritura, los fariseos la conocían muy bien, pero no al Dios de la Escritura. Podemos conocer la Biblia y hasta sabernos de memoria muchos versículos, pero no nos estamos esforzando por cumplirla. Podemos cantar, como hemos cantado, quedar muy bonito, cantar precioso, pero lo que no sentimos ni deseamos. Yo quiero ser como tú. ¿De verdad que deseamos ser como el Señor? ¿De verdad sentimos la necesidad de que el Señor nos quebrante? ¿Vamos a acudir luego a nuestra casa y nos vamos a arrodillar y le vamos a pedir al Señor que nos quebrante? Quiero ser como tú, pero no estoy buscando la santidad. Podemos tener una vida religiosa, venir a la iglesia de la Odisea la tenía. Podemos tener una vida religiosa, pero no una vida espiritual de comunión con el Señor. Podemos buscar el reconocimiento cuando hacemos algún servicio en la iglesia, pero no practicar el servicio desinteresado. Podemos hablar muy bonito de nuestra fe, pero no vivir conforme a la fe que hablamos. Podemos orar en nuestra casa, seguro que oramos, pero no asistir al culto de oración. ¿Para qué? Yo ya oro en casa. Podemos leer la Biblia en nuestra casa, como creyentes la leemos, no la vamos a dejar de leer, pero no sentimos la necesidad de asistir a los estudios bíblicos. ¿Para qué? Ya leo la Biblia en mi casa. Incluso podemos asistir a los estudios bíblicos porque sentimos una responsabilidad, nos sentimos con el deber de que tenemos que venir a los estudios bíblicos. Pero venimos como una obligación que nos hemos impuesto, no porque tengamos interés en aprender. De tal manera que si un día no venimos no pasa nada. Lo que hemos perdido no nos hemos perdido gran cosa. Ya vengo otros domingos, ¿qué más da? Creemos en el Evangelio, pero no sentimos la necesidad de comunicarlos a los demás. Especialmente a mí me sorprende mucho, hermanos, cuando decimos que creemos en el Señor y hay familiares nuestros, fíjate, a los que amamos y no somos capaces de anunciar el Evangelio. Eso no lo entiendo. Ya no entiendo que no seamos capaces de sentir amor por los que se pierden. Pero especialmente si yo amo a alguien, ¿me es indiferente? ¿No soy capaz de predicar el Evangelio que yo digo que creo? No lo entiendo. Bueno, podemos venir a la iglesia, pero no tener comunión con la iglesia. Estoy deseando que acabe el culto y me voy corriendo para casa, que tengo cosas que hacer. Ya ha terminado la función, ya ha terminado lo que se daba, pues me voy para casa. Podemos venir, no obstante, a los cultos y no involucrarnos en la iglesia, no integrarnos en la iglesia. Es decir, yo, pues bueno, no quiero compromisos con la iglesia. ¿Para qué? No es esto lo que enseña la Escritura, pero puede ser también, hermanos. Yo vengo a la iglesia, cumplo con requisitos religiosos, ya me va bien. ¿Para qué voy a involucrar más? No me voy a complicar la vida. Eso de luego igual me piden la ofrenda. Bueno, he dicho que esto no tiene por qué ser todas las cosas, que cada cual piense cuál es su problema. Se puede ir incluso más allá y se puede participar activamente de la iglesia, pero por otras motivaciones, por reconocimiento, por aquello que decíamos, no, es que yo amo a la iglesia, pero me lo tomo como algo personal. No soy una herramienta en manos de Dios. Yo soy quien dirijo mi vida y quien pretendo organizar a mi manera, como yo creo que se tiene que hacer. Oye, que es que yo sé cómo se tiene que hacer. El Señor me ha dado un razonamiento y una lógica, no soy tonto. Por lo tanto, yo dirijo, llevo mi ministerio de la mejor manera que yo sé. Lo que diga el Señor está bien, pero yo tengo mi experiencia y lo hago así. Bueno, decía, hermanos, que como pastor me he preguntado muchas veces esto, porque creo que hay que tener temor cuando hay que responder ante el Señor. Pero tú también vas a tener que responder, si es que no está en juego tu salvación. Y hay un texto
que leemos solamente, lo repetimos mucho y leemos la primera parte, pero no leemos muchas veces lo que sigue. Es el texto, lo conocéis mucho. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero es que continúa el texto. Ya sé que lo conocéis, vamos a recordarlo. Muchos me dirán en aquel día, ay Señor, espérate, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Es decir, están justificándose. Había servicio, no eran personas que hubieran estado indiferentes a la obra. Igual que la Odisea. La Odisea tenía actividad. Pero el Señor les declara, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que, mucho cuidado, hermanos, con la autocomplacencia, con el pensar que estamos haciendo las cosas bien. Esa iglesia se creía rica, se creía en posesión de la verdad, se creía estar actuando bien, hablaban, mencionaban al Señor y no sabían que el Señor no estaba allí y ni se habían dado cuenta, no le echaban de menos. Y ahora el Señor les dice, mira, tú que te crees rico, la realidad es esta. Tú eres un desventurado, eres un miserable, eres pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que tú eres. O sea, tú que te crees sabio, eres un necio. Tú que te crees rico, eres pobre. Mira si eres pobre, que vas desnudo. Hermano, no sé, consideramos pobre a mucha gente que no tienen, o con que tengan nada más que lo suficiente, ya consideramos que hay un nivel de pobreza. Pero aquel que no tiene ni para vestirse, que va desnudo, ¿puede haber algún pobre más pobre que el que no tiene ni para vestirse? Pues a aquellos, el Señor le está diciendo, mira si eres pobre, que no tienes ni para vestirte, vas desnudo. Y tú te crees rico. ¡Qué necio! Desventurado, lo contrario a ser bendecido. Miserable, digno de compasión. Daban lástima. Es para darle tristeza, ¿no? Y el Señor ahora, después de haber denunciado claramente la situación de la iglesia, entonces le va a dar un consejo. Y mira, es un consejo. A veces decimos, los consejos se dan y tú con el consejo haz lo que te dé la gana. Porque un consejo es un consejo. Así que el Señor va a dar un consejo y lo deja en sus manos. Le dice, ahora tú haz lo que quieras. Porque los consejos se toman o se dejan. Tú sabrás, valóralo como te dé la gana. El consejo es, mira, yo te aconsejo, dice el Señor Jesús, que de mí compres oro refinado. ¿Tú que te crees rico? Eres pobre. Ya te he dicho que eres pobre, tan pobre que no tienes ni para vestirte. Entonces compra oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro refinado en fuego? No quiero entretenerme mucho con esto, no sé cómo voy de tiempo, pero no quiero entretenerme mucho, pero es la fe. Hay muchos textos en la Escritura que podríamos demostrar que se está refiriendo a la fe, y es que la fe es importante. Y aquella iglesia se estaba enfriando en la fe. Mira, hay un texto en Colosenses capítulo 1, versículo 21, lo voy a leer. Dice, escribiendo a los colosenses, y esta carta fue leída en la Odisea. Lo recordáis que lo he dicho. Dice, y a vosotros, a los de Colosa, y esto se leyó en la Odisea, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora el Señor os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Pero hay una condición. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si no, no. Y aquella iglesia estaba a punto de ser vomitada, porque estaba actuando por sí misma. Una iglesia, repito, de creyentes, no lo podemos dudar, estaban perdiendo la fe, estaban naufragando en la fe. Así que si permanecéis en la fe, sí, os presentaréis santos. Si no, no. El Señor nos guarda. Sois guardados por el poder del Señor, pero mediante la fe. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Esto se lo está diciendo a Colosas, a los colosenses, y repito, también en la Odisea. Así que yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, que cuides tu fe, que alimentes tu fe. ¿Cómo podemos alimentar nuestra fe? Con la palabra. La palabra es el alimento espiritual, no solo de pan vivirá el hombre. Por lo tanto, la palabra tiene que estar presente en nuestras vidas, no como una rutina que leemos por rutina para que no se diga que no la hemos leído, sino viendo lo que nos está enseñando, que penetre la palabra en nosotros, que nos transforme, que nuestra mente sea transformada.
Tú tienes confianza en un médico cuando le conoces. Mientras más confianza tengas de una persona, sabrás mientras más conozcas, a una persona, más sabrás si puedes confiar en ella o no. Mientras más conozcamos la mente de Cristo, por cierto, ¿qué decía el corito ese? También hablaba, yo quiero ver como tú ves o algo así, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo podemos ver cómo ve el Señor? Pues tenemos su escritura, tenemos la palabra. Ahí podemos aprender cómo es el Señor, pero tenemos que dejar que la palabra penetre dentro de nosotros. Así que compra fe, cuídate de tu fe. Y además, mira, también compra de mí vestiduras blancas. Tú que estás desnudo, yo te voy a dar vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? La justicia de Dios, la pureza, la salvación que el Señor nos ofrece. Eso es lo que le estaba haciendo falta a aquella gente, la pureza, la justicia, dejar de sentirse autosuficiente y dejar al Señor de lado. Y eso nos lo da el Señor. Él ha ganado esas vestiduras blancas, muriendo en la cruz del Calvario para dárnoslas a nosotros. Pero a veces olvidamos la justicia del Señor y nos manchamos nuestras vestiduras y nos vestimos de nuestra propia justicia, que al Señor eso no le agrada. Y aquella iglesia, repito, era autosuficiente. Estaba desechando la justicia de Dios. Se creían ellos justos y olvidaban que como pecadores necesitamos ser revestidos de la justicia de Dios mediante esas vestiduras que Él ha ganado para nosotros. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Da vergüenza verte así, tú que te crees tan listo, y das vergüenza, das pena, das lástima. Espérate. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El problema es que eres ciego. No te estás dando cuenta de tu situación. Y como no te estás dando cuenta de tu situación, tienes que ungir tus ojos con colirios. Aquella iglesia, hermanos, una persona que se cree autosuficiente, ¿qué pecado tiene? ¿Cómo? ¿No lo he oído? El orgullo, lo hemos dicho ya en alguna ocasión, el orgullo nos ciega. Y cuidado con esto, hermanos, que tenemos que ser muy vigilantes. El orgullo nos ciega, el orgullo nos hace ser obstinados, el orgullo nos hace creer que tenemos la verdad absoluta y rechazar todo lo que se opone a lo que yo creo. Así que o abrimos los ojos y empezamos a mirar como el Señor a través de su palabra, y empezamos a darnos cuenta y aceptar lo que Él nos dice, para eso hay que tener humildad, o andaremos ciegos toda la vida. Yo decía al principio que aquella iglesia el Señor no estaba, pero el problema es que ellos no lo sabían, porque en su orgullo andaban ciegos. Bueno, y mirad, el Señor les habla muy duro, no se puede hablar más duro, pero mira lo que le dice en el versículo 19. Esto es una muestra más de que aquello era la iglesia del Señor y que el Señor la amaba. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso te estoy reprendiendo, porque te amo. El Señor amonesta a aquellos que recibe por hijos, a aquellos a los que ama. El que no amonesta, el que no corrige, es el que no reconoce que es su hijo. Pero cuando el Señor reconoce y recibe a alguien por hijo, el Señor corrige, amonesta. Y eso es lo que pretende porque los ama. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y lo que quiero es que te arrepientas, que seas pues celoso, que dejes esa tibieza, que seas celoso y que te arrepientas. Necesitas, iglesia de la Odisea, todos los que estáis ahí, necesitáis arrepentiros. Me das asco, pero te amo. Y te lo tengo que decir claramente, me das asco, me repugnas. Y si sigues así te acabaré vomitando de mi boca y no quiero. Pero tienes que arrepentirte. Eso es tu responsabilidad. Es tu decisión. Yo te he dado un consejo, te estoy dando un consejo. Tómalo o déjalo, allá tú. Pero yo soy la verdad. Yo soy el amén. Yo soy el soberano. Lo que yo digo se va a cumplir. Así que mucho cuidado. Y ahora viene por lo que ya todos sabemos, y si no lo digo ahora y lo aclaro. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor no estaba en aquella iglesia, estaba en la puerta. Pero no porque Él no quisiera estar, Él quiere, y de hecho está llamando. He aquí yo estoy a la puerta, pero no estoy a la puerta porque yo quiera estar en la puerta. Estoy llamando, pero tú no me abres. Tú no me necesitas. Bueno, tú crees que no me necesitas. Eres tan autosuficiente que no te estás dando cuenta siquiera que estoy en la puerta y estás hablando de mí y estás predicando.
el Evangelio y estás teniendo cultos de oración, estás teniendo actividad eclesial vana porque lo estás haciendo sin mí, porque yo no estoy allí. Y el Señor quiere que seamos herramientas en sus manos, que no como el alfarero, que nos dejemos por Él labrar, modificar. Así que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Oye, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? ¿Por qué me dejas en la puerta y estás hablando de mí y no te enteras? Insisto, y esto es importante, a pesar de todo, el Señor no ha vomitado aquella iglesia. Todavía hay oportunidad. Para nosotros también. Yo no sé, los que estáis aquí, pues si con algo de lo que hemos dicho os podéis haber sentido, pues eso, identificados, redarguidos, pero es importante que lo pensemos. Pero mira lo que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero ahora hay una cuestión, volvemos a lo de siempre. Tuya es la responsabilidad, tuya es la decisión. Si alguno oye mi voz, a ver, si alguno no hace oídos sordos, que a veces tenemos los oídos pero no los tenemos para oír, si tú verdaderamente estás escuchando lo que yo estoy diciendo y oyes que te estoy llamando, no es suficiente con que me oigas llamar, ¿eh? Dice, si alguno oye mi voz y, condición, el an, en informática, ¿eh? Si, if, el otro, then, ¿vale? Si, es condiciones, si cumple, sí, verdad, Marcos, ya es que me ha salido así, no lo tenía previsto, pero me ha salido. Si cumples esas dos condiciones, entonces entraré y cenaré contigo. No es una, tú puedes estar escuchando la voz del Señor, pero como no le abras, estás en las mismas. Dos condiciones a cumplir, que le oigas. Si haces oídos sordos, pues mira, es que no te vas a enterar, seguirás viviendo igual. Pero si le oyes, tienes la responsabilidad de abrirle, no te puedes ir de rositas, no te puedes ir tan tranquilo, porque es grave lo que está diciendo. Estoy a punto de vomitarte, pero no te he vomitado, ahora estás a tiempo. Ahora, yo te estoy llamando, ¿me estás oyendo? ¿Estás oyendo que te estoy llamando? Abre tu puerta. Oye, y entonces voy a entrar contigo. Mira que esto ya no se lo dice a la iglesia. Se lo está diciendo individualmente a cada uno. Si alguno, no dice, iglesia, ábreme la puerta, no, si alguno. Era una iglesia tan rebelde, era una iglesia tan perdida. Está el Señor a punto de vomitarlos absolutamente a todos porque no hay ni uno en estos momentos que el Señor no aborrezca. Que el Señor ahora va a cada uno. Si alguno, el que me oiga, es nuestra responsabilidad, hermano. El Señor no le pega una patada a la puerta de tu corazón. El Señor no te va a forzar a que tú creas en Él. No te está forzando, te está diciendo, tú ábreme. Yo no quiero forzarte. Yo te estoy llamando, yo quiero que tú te salves, no quiero vomitarte de mi boca. Pero es una decisión tuya, si no acabaré vomitándote. Y la decisión es personal. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que responder de esta manera al Señor. Ya no como iglesia, sino individualmente cada uno de nosotros tenemos que responder. Y hay una promesa, hermanos. Ahora el Señor está hablando con cariño. Yo os amo. Os tengo que hablar así de duro porque es la realidad. Pero yo os amo y quiero que os arrepintáis. Por eso os estoy llamando. Hay una promesa muy bonita. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oye, ¿cómo podemos vencer sin luchar? Que alguien me lo explique. ¿Cómo venció el Señor Jesús? Mira todo lo que tuvo que aguantar el Señor Jesús para vencer a la muerte, para darnos la vida eterna, para salvarnos. Tuvo que luchar y Él se pone como ejemplo. Tú también tienes que luchar, así como yo he luchado y yo he vencido. Entonces, no hay victoria sin lucha. Que nadie piense, y lo digo porque el problema de la Odisea es que tenía que ser una iglesia de esas, como era autosuficiente, tenía que ser una iglesia muy cómoda. ¿Vale? Todo lo que yo hago está bien, ya me va bien. Hermano, no busques un cristianismo a tu medida. Dice Pablo escribiendo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 12, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Ser cristiano no es una cosa fácil, hermanos.
Si ya lo sabemos, si lo dijo el Señor Jesús. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Pero si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. ¿Queremos reinar con el Señor? Pues entonces no hagamos del cristianismo en nuestra media de un cristianismo fácil. Vamos el domingo a la iglesia. Oye, no sé, podríamos adelantar el culto ahora que viene el verano a las 7 de la mañana para ir a la playa a las 9 y aprovechar todo el día. Algunas iglesias lo hacen. Claro, no es esa la idea, ¿no? Y suspender el culto de la tarde. Y así tenemos más tiempo, porque, oye, es que estamos todo el día ocupados en la iglesia. Terminamos el culto a la 1:15, ahora vamos a comer, luego tenemos el estudio. Y yo estoy trabajando toda la semana, no puedo ir a la playa, no puedo ir al campo, por el buen día que hace y necesito. No, hermanos, ese no es el cristianismo que el Señor quiere. Es la puerta angosta. Perdón, la puerta estrecha y el camino angosto, lleno de dificultad. Y si no es así, plantéate que no estás andando por el camino que te lleva a la vida eterna. Así que yo quiero que en esta mañana nos replanteemos, la promesa del Señor es grande. Al que venciere, no al que lucha solo, tienes que luchar y vencer. La victoria te la dará el Señor si tú luchas con ganas. Él te da el poder para que salgas victorioso, pero tú tienes que luchar. Y dice que se siente como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué promesa más hermosa, qué promesa más grande, reinar con el Señor Jesús por toda la eternidad. ¿Puede haber algo más grande, hermano? ¿Puede haber una motivación? ¿Puede haber un objetivo más grande? ¿Nos esforzamos por conseguir algo aquí? Estamos luchando toda la vida por trabajar y tener un montón de cosas que, como dice Mauricio, él no ha visto, y yo tampoco, ningún camión de mudanzas detrás de un coche fúnebre. Entonces, no nos vamos a llevar nada y, sin embargo, esforzamos toda la vida por estas cosas y olvidamos la vida eterna y no nos esforzamos por ella. Termina diciendo el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu os dice a las iglesias. Lo voy a releer. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia que está en Ciudad Meridiana. ¿O no somos parte de las iglesias? Es un mensaje para nosotros también. Espero que el Señor esté aquí en medio de la iglesia, pero no tengo claro que todos estemos andando como el Señor quiere. Y eso es lo que yo quiero, para finalizar, que reflexionéis. ¿Reina el Señor en tu vida? ¿Está ahí gobernando tu corazón? No importa, te puedes creer creyente y no serlo, o considerarte creyente y tener al Señor apartado. Pero en cualquier caso, el Señor está llamando a tu puerta. No sé si le oyes o no, eso es otra cuestión. Pero el consejo que te voy a dar yo esta mañana en el nombre del Señor Jesús es que si estás oyendo al Señor tocando a la puerta, que hagas lo siguiente, abrirle tu corazón, despojarte de ti mismo y darle paso a Él. Un creyente auténtico se niega a sí mismo y da lugar a que el Señor reine en su vida. Dejemos ya de vanagloriarnos de lo listos que somos. Dejemos ya de vanagloriarnos de querer tener siempre la razón. Y acudamos más a la Escritura y no minimicemos ni encontremos peros para hacer las cosas de manera diferente a como el Señor nos manda. El Señor hablaba clarito, más claro que el agua. Y está diciendo ahora eso. Si oyes su voz, pues ábrele su corazón. ¿Le quieres abrir su corazón? ¿Estás oyendo su voz? ¿En esta mañana le has oído? Si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabes? Creo que algunos de los que estáis aquí le habéis oído, no hoy, más de una vez. Pero que habéis hecho caso omiso y estáis endureciendo vuestro corazón. Hay un himno, Marco seguramente lo conocerá y los que somos viejos también, un himno muy bonito, no le conocemos y es una lástima porque la música también es muy bonita y muy emotiva. Voy a leer un par de estrofas de ese cántico, es el 92 del himnario nuestro. Y dice, pecador, escucha bien, estamos diciendo que el Señor está a la puerta y te llama, ¿no? Pues este himno, fíjate lo que está diciendo, pecador, Jesús te llama. ¿Cuánto le haces esperar? ¿Por qué ingrato así rechazas a quien te vino a rescatar? Deja entrar al Rey de Gloria. Ábrele tu corazón. Cuéntale tu triste historia, porque en sus labios hay perdón. Cristo llama. Hoy, ahora te llama. Mas no siempre llamará. Date prisa, que mañana no tendrás tal vez lugar. ¿Lo dejamos para mañana?
¿Quién quiere abrir la puerta al Señor esta mañana? Venga, yo te invito. No es la primera vez que estamos invitando. Y yo sé que tú has sentido esa llamada más de una ocasión, pero por la razón que quieras, porque te lo quieres pensar, estás rechazando al Señor, estás impidiendo que Él entre en tu corazón. Así que yo te invito, que levantes la mano, que testifiques. Levantar la mano, hermanos, comprometerse con la Iglesia, darnos una alegría y dar la oportunidad de que nosotros oremos por ti. ¿Quieres dejar entrar al Rey de Gloria en tu corazón ahora? ¿O vas a permitir que pienses, ya lo haré más tarde, ya lo pensaré? Tienes que pensar mucho, porque endureces tu corazón cada vez que haces eso. Así que yo te invito a que levantes tu mano. Venga, ¿quién quiere recibir? ¿Estás escuchando al Señor llamar? No, ábrele tu puerta. No lo dejes para mañana. Venga, repito, ¿quién quiere? No voy a hacerlo mucho más rato, que ya me he alargado mucho. ¿Quién quiere dejar entrar al Señor? ¿Quién está oyendo ahora la voz del Señor? Bueno, pues tú verás. El Señor no te fuerza, ¿eh? El Señor no va a echar tu puerta abajo, la tienes que abrir tú. Que el Señor os bendiga. Amén.